Buenas tardes, queridos padres de familia de la escuela secundaria. Bienvenidos a este espacio que va a ser bien interesante. Vamos a conversar un poco en torno a este informe, a esta prueba de bienestar emocional que realizamos hace un par de semanas, que ya tenemos resultados de esa prueba y que nos ha servido como insumo para venir trabajando a lo largo de este periodo, implementando una serie de estrategias que les permitan a sus hijos fortalecer una serie de hábitos en torno a la inteligencia emocional o a la gestión de las emociones. Espero se encuentren muy bien, con salud, que todo marche bien en sus vidas en estas calurosas tardes de noviembre. Y bueno, pues le voy a dar paso a Mari Olarte, psicóloga de la escuela secundaria, quien inicialmente va a hacer un recuento de estos resultados de la prueba de bienestar emocional de los grados sexto, séptimo y octavo, identificando como esas necesidades principalmente como de esta población. Y después de compartir con ustedes estos resultados, pues llegará el momento de conversar, de compartir una serie de estrategias que les permitan a ustedes también desde casa fortalecer o implementar una serie de acciones para mejorar el bienestar emocional de sus hijos. Entonces, pues Mari, bienvenida y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, John, gracias. Y bueno, buenas tardes a los que están conectados en este momento. Y pues ya nos lo decía John, el objetivo de este encuentro es poder compartir con ustedes los resultados del screening de bienestar emocional que sus chicos aplicaron hace algunas semanas y poder mirar cómo podemos fortalecer estos aspectos. Entonces voy a compartir con ustedes una información muy valiosa. Primero vamos a mirar cómo está el screening de bienestar emocional y qué fue lo que se evaluó. Eh, Nosotros sabemos lo difícil que ha sido todo este proceso de confinamiento y cómo ha podido esto afectar a los chicos. Y con ese objetivo se realizó esta prueba para mirar qué tanto estaba afectando a los estudiantes el confinamiento prolongado y cómo podemos nosotros apoyar ese proceso que ustedes tienen en casa en varias situaciones. Entonces, lo primero que voy a compartir con ustedes son las categorías que miró el screening de bienestar emocional y que tienen ustedes los informes que llegaron a casa a través de correo o a través de reuniones con los diferentes psicologías de cada sección. Este informe consta de tres grandes grupos. El primero de emociones causales, donde ustedes podían ver el resultado en cuanto a gestión de miedo, ansiedad, ira y tristeza. Un segundo gran grupo de factores de protección, donde nos aparece cómo están los chicos a nivel de optimismo, autoestima, motivación y expresividad emocional. Y un tercer grupo que nos muestra cómo se están manifestando estas emociones. Y es el grupo de manifestaciones conductuales, donde vemos alteración del sueño, alteración en la alimentación, abuso de pantallas, aislamiento social, disruptividad y agresividad. Con este gran acumulado de resultados individuales, pues tenemos nuestros resultados grupales y de ahí mismo también surge una necesidad como tal en la sección y es la que vamos a compartir el día de hoy. Voy a comenzar con las fortalezas que tiene escuela secundaria. En cada grado hay algo que tenemos que resaltar y son esos resultados que obtuvieron una puntuación mayor, que si bien nos dicen no son perfectos, sí es una fortaleza del grupo y los puede ayudar a gestionar a aquellos que están bajos. En el caso de la sección de escuelas secundarias, es decir, sexto, séptimo y octavo, vemos unos resultados muy parejos en cuanto a emociones causales. En los tres cursos, la gestión de la ira es lo que se mantiene con el rango más positivo. Es decir, que tenemos tres cursos que no son de conductas agresivas, que no necesariamente tienen enojados, que no permanecen enojados, sino que saben gestionar esto. También a nivel de protección emocional, veíamos que sexto, su nivel más alto, sin ser muy alto, es autoestima y motivación, y en séptimo y octavo tenemos el optimismo. En séptimo y octavo fue el optimismo el más alto sin ser alto, ¿sí? Si bien es el factor que salió con mejor puntuación, nos falta fortalecerlo porque sigue estando como en un término medio. Y nuevamente manifestaciones conductuales, igual que
de la ira nos habla de que tenemos unos grupos muy calmados, pero que hay otras cosas que debemos fortalecer. Eh, Teniendo en cuenta esto, vamos ahora sí a mirar las necesidades especiales que tenemos en la escuela secundaria y son esas necesidades de acompañamiento que ya empezamos a trabajar como niveles, pero que es importante en este momento hablar. Vemos en cuanto a emociones causales que en sexto, séptimo y octavo tenemos gestión del miedo en su rango más bajo. Es decir, que estamos ante situaciones que nos generan miedo y no sabemos enfrentarlas. Sumándole un poco en grado sexto, la gestión de la tristeza y en octavo, gestión de la ansiedad. ¿Sí? Estos resultados nos hablan de que definitivamente lo que tenemos que trabajar con nuestros chicos desde la sección y desde casa también es cómo ellos están gestionando precisamente el miedo, ¿vale? En cuanto a factores de protección emocional, tenemos la constante en todo el ciclo y es el nivel de expresividad emocional. ¿Cómo me cuesta expresar a los demás lo que estoy sintiendo? Ahí ustedes lo pueden ver, está en todos los cursos. Sumándole en grado séptimo la motivación, grado séptimo en motivación también estuvo muy bajo, y en grado octavo la autoestima. Estos son los resultados que tenemos que empezar a fortalecer. Y en manifestaciones conductuales se repite en los tres grupos la alteración del sueño y abuso de pantallas, siendo abuso de pantallas no está en los tres grupos, pero siendo el que más ha salido a flote cuando se realizan las intervenciones con los chicos e intervenciones grupales. Entonces, estos son los resultados de las necesidades que nos han mostrado los chicos de acompañamiento. Voy a compartir con ustedes ahora una de estas que vamos a iniciar por gestión del miedo. Y efectivamente, gestión del miedo es muy importante porque tendemos a ver, no solo los adultos, sino también los niños, a ver emociones negativas y positivas. Entonces, si el niño está enojado, si el niño tiene miedo, si el niño llora, en ocasiones vemos como que eso es negativo y no necesariamente. El ser humano tiene 4 emociones básicas y tomo como ejemplo la película porque precisamente ahí nos hablaban del miedo. ¿Mm? Y estas 4 emociones son las que nos permiten forjar todo el bagaje emocional que vamos a tener. Entonces, esta emoción es vital para nuestro proceso de supervivencia. Si nosotros no tuviéramos miedo, no podríamos protegernos ante ciertos peligros. El miedo es el que me dice a mí, en un callejón oscuro, no vayas porque te puede pasar algo malo. El miedo es el que me ayuda a estar alerta ante situaciones de peligro y viene de un proceso evolutivo de cuando los humanos teníamos que sobrevivir en otras épocas, entonces cuando ya no habían quizá todas las herramientas que tenemos en este momento, el miedo era el que nos permitía estar alerta, estar, digamos, predispuestos a enfrentar cualquier peligro que viniera. ¿Qué sucede en este momento con esa emoción? Que pasa el miedo a formar parte de algo que no necesariamente tendría que darnos miedo. Entonces vemos chicos y adolescentes con temor a expresarse, con temor a hablar, con temor en este momento del confinamiento a enfermarse, a que alguien de la familia enferme, a hablar en público, a muchos temores que están haciendo que ellos dejen de hacer cosas por temor a que les pase algo malo o que las hagan mal. ¿Mm? Ahí es donde miramos que el miedo toma un papel que tenemos que atender. Como les digo, no es una emoción negativa, no existen como tal emociones negativas, pero sí son emociones que nos dicen necesito un acompañamiento diferente. Lo primero y lo más importante es invitar a los chicos a compartir esa emoción, ¿sí? Como les decía, muchos crecimos y algunos chicos todavía tienen eso, de que cuando tengas miedo o cuando estés bravo, esa emoción no hay que sentirla, siempre debemos estar felices y eso lo que hace en ocasiones es que se guarden algunas emociones y no se gestionen adecuadamente, por eso se expresan de otra manera. Entonces, en este momento, pues vamos a hablar de como tal de qué es el miedo y vamos a mirar algunas recomendaciones puntuales para atender el miedo con nuestros chicos en casa. ¿Cómo podemos gestionar ese miedo que observamos en nuestros hijos? Quizás los observamos
con miedo, como les decía, ante situaciones que se presentan a nivel familiar, pero también lo observo cuando mi hijo tiene que presentar algo en el colegio, cuando tiene una exposición, cuando tiene algo importante en el colegio. Lo estamos observando ahora también cuando los chicos tienen que abrir cámara y les cuesta en ese momento mostrarse como tal. eh, en ese momento podemos nosotros empezar a apoyar ese proceso. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero es el acompañamiento familiar y la aceptación de lo que está generando ese temor. ¿Qué sucede en muchos casos con los chicos? Uno de estos miedos se convierte en problemáticos cuando no necesariamente sea una situación que produce miedo. Por ejemplo, un chico que le tenga miedo a los perros. Entonces, un perro chiquitito, un perro que está bebé, el niño se pone nervioso, empieza a tener palpitaciones, sudoraciones, y lo que le dice el adulto es, mira, el perrito es pequeño, no pasa nada, no te preocupes, ven, cógelo. En ese momento, lo que podemos hacer es que el niño nos pierda un poco la confianza. Lo que podemos hacer en ese momento es, ok, entiendo que tengas miedo, yo estoy contigo, apoyar esa emoción que él está teniendo, sin sobrecargarlo tampoco con miedo, pero haciéndole entender de que yo entiendo que tú tengas miedo, aunque no entiendo por qué lo tienes, y no es una situación que deba darte miedo, pero estoy contigo y te acompaño en este momento. Esa es la primera gran recomendación. Acá no solo permitimos que el chico se abra a nuestras emociones y tengamos esa conexión, sino también le vamos a ayudar a compartir el temor y a disminuirlo. El segundo gran punto es reconocer el miedo. Es decir, él tiene que entender que eso que está sintiendo es miedo y por qué lo está sintiendo. Puede haber situaciones anteriores que le hayan generado miedo o puede haber una carga ansiosa. Ustedes ya habían visto en los resultados, por ejemplo, de octavo, que el segundo factor más con mayor necesidad de acompañamiento era la ansiedad. Si yo tengo ansiedad y yo estoy predisponiéndome diciendo, me va a pasar algo malo, se van a burlar de mí, como les decía, el perro voy a pasar y el perro me va a morder. Ahí esa parte de ansiedad que yo confunda mi sentimiento. Entonces, lo primero es reconocer por qué tienes miedo, ¿sí? Algo muy importante que podemos hacer con nuestros niños, con nuestros chicos en casa es cuestionar los pensamientos, empezar a preguntarles mucho, ok, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Tengo miedo, me da miedo que esto suceda y empezar a cuestionarlos. Cuestionarlos es empezar a llevarlos a que piensen un poco más de manera objetiva. Ok, ¿estás seguro que eso va a pasar? ¿Por qué crees que eso va a pasar? ¿Y qué pasa si eso que estás pensando no sucede? ¿Qué pasa si tú expones, estás seguro que te va a ir tan mal? ¿Mm? Yo puedo empezar a ayudarle a disminuir el temor y también puedo ayudarlo a ver de una manera objetiva. En ocasiones hay miedos que los chicos tienen que no necesariamente son situaciones que generen temor. Entonces, es mi deber y es mi proceso de acompañamiento ayudarlos a disminuir este temor. ¿Cómo lo podemos hacer también? No evitar las situaciones que generan ansiedad. Si bien es cierto que tampoco podemos forzarlos y obligarlos a enfrentar estas situaciones, porque esto lo que puede generar es aún más miedo, sí puedo apoyarlo a que se vaya enfrentando periódicamente. Un ejemplo que pues, suele ocurrir en el colegio es un estudiante que tiene temor de presentar una exposición o de pasar algo con el profesor. Yo como papá, mi deber es apoyarlo, entender su temor y decirle, ok, entonces vamos a buscar otra alternativa. Escríbele al profesor, busca otra manera, exponle solo al profe, ¿sí? De esta manera lo estoy acompañando, pero no estoy haciendo con él las cosas que él debería hacer. Si yo por el temor que tiene mi hijo le empiezo a hacer las cosas, por ejemplo, déjame yo le escribo al profesor, déjame yo entonces decimos que tú no estás, o ven entonces si hay un perro acá que te da miedo, que sabemos que no le puede hacer nada porque digamos está encerrado, entonces me empiezo a ir por otra cuadra, ahí le estoy ayudando a que esa ansiedad permanezca. Pero si yo veo que es una situación segura, que él puede ir enfrentando poco a poco,
puedo ayudarlo a que se vaya enfrentando poco a poco a este temor. Si, por ejemplo, uno de los temores más grandes de los chicos es precisamente eso, exponer en público y más ahora a través de las pantallas, entonces, ok, vamos a hacerlo, vamos a exponer primero los dos y luego nos enfrentamos al público. Entonces, por esta ocasión le vas a exponer solo al profe. Primero vamos a exponer tú y yo en casa y vamos a mirar cómo te vas. No le estoy quitando la situación que le genera miedo, pero tampoco lo estoy exponiendo mucho. Es un proceso de acompañamiento y en estos casos de miedo es lo que ellos más necesitan, una persona que los pueda ir llevando adecuadamente en esa situación. Y finalmente, mantener una rutina activa. En el momento en que yo tengo temor por algo, empiezo a sentirme más incómodo conmigo mismo y empiezo a evitar ciertas cosas y apartarme. Si yo empiezo a tener una rutina más activa, eso me hace tener mi mente también ocupada y mi cerebro empieza a soltar cosas que no debería estar teniendo. Entonces, si yo tengo una rutina clara de esparcimiento, una zona de juegos, una zona de distracción con mis compañeros, actividades diarias, esto va a hacer que mi temor disminuya y que mi mente se vaya ocupando en otras cosas. También me va a ayudar a fortalecer mis habilidades, a sentirme más cómodo conmigo mismo, a sentirme más útil en otras disciplinas y de esta manera el temor, el miedo también puede ir disminuyendo. Eso es lo que tiene que ver con gestión del miedo. Ahora vamos a pasar a un segundo grupo, que era el de emociones como tal, factores de protección, y este es uno de los más importantes porque recuerden que lo tenemos en sexto, séptimo y octavo, y realmente son unos niveles muy bajos. Y hablamos en este momento de expresividad emocional. Expresividad emocional es precisamente eso, cómo yo puedo expresar mis emociones. Quizá los chicos expresan muchas cosas y hay muchos que llegan comentando, me pasó esto, hice lo otro, pasé lo otro, pero son muy pocos los que pueden contar simplemente, me pasó esto hoy, me hizo sentir así, estoy triste, estoy enojado, tengo ansiedad. Esto para ellos es difícil. Primero, no solamente porque no vienen de un contexto cultural donde seamos muy emotivos, casi siempre tratamos y le damos mayor valor al estar felices, entonces las otras emociones tienden a quedar relegadas, sino también porque estamos en una etapa evolutiva, en una etapa de desarrollo que no les favorece tampoco para este proceso emocional. Recuerden que tenemos en sexto, séptimo y octavo preadolescentes y adolescentes que hasta ahora están iniciando su proceso. Esto implica un desarrollo cerebral diferente, un proceso madurativo distinto, unas inquietudes, unos cambios en su comportamiento y en su pensamiento que hacen que sea difícil expresarse adecuadamente. Ustedes pueden decir, yo le pregunto cómo está, yo intento acercarme y él o ella se cierran, no quieren compartir conmigo. Ahí es donde es importante aprender a conocernos y aprender la forma en que yo puedo llegar a mis hijos de una manera adecuada. No solamente yo, sino que ellos también permitan ese acercamiento, porque como les decía, en esta edad es un poco más complicado ese acercamiento, sin ser necesariamente imposible. La adolescencia de por sí no necesariamente implica crisis, no necesariamente implica situaciones difíciles. Hay unas adolescencias que son más complicadas que otras, pero podemos hacer, quizá a través de la expresividad emocional, que esto sea un poco más llevadero. Entonces voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones que nos pueden ayudar mucho a acercarnos a estos preadolescentes y adolescentes en casa. La primera es el tiempo que yo comparto en familia con ellos. Y es muy importante destinar un espacio para realizar actividades en familia de forma diaria y semanal. No necesariamente salir juntos, estar en ciertos restaurantes, en ciertos paseos, pueden ser actividades en casa, pero que el niño o la niña ya sepan que tienen ese espacio destinado para los papás. Ellos quizá nunca en momentos no sienten que tienen ese acompañamiento, no porque no lo tengan, sino porque ellos mismos se sienten, no paso tiempo con mi papá, ellos están trabajando. Entonces, el tener planeadas estas actividades es muy útil para podernos acercar a ellos.
El poder decir todos los viernes es viernes de juegos, por ejemplo. Entonces, cada viernes voy a jugar con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Vamos a jugar cartas. La otra semana vamos a jugar otra cosa. Esto va a ayudar mucho a que ellos puedan expresarse adecuadamente. De manera diaria, yo también puedo tener ese espacio. Si yo destino que el tiempo que compartimos como familia es la comida, por ejemplo, que ese espacio sea sin uso de tecnología, sin celular y que sea el espacio donde cada uno pueda decir cómo le fue en el día, cómo se sintieron y esto va a hacer que ellos también se sientan compenetrados con la familia. En esa edad ellos tienden a preferir comer solos, estar en otro espacio, pero en la medida en que se vuelva algo ya como ritual familiar, les va a ser a ellos también mucho más fácil interactuar con ustedes. Las actividades no deben ser solo recreativas, no solamente tengo que compartir con ellos cuando estoy en modo recreación. También puede ser un momento en que los dos vamos a cocinar, en que los dos vamos a asear la casa, en que vamos a organizar ciertas cosas en la casa. También pueden ser momentos de unirse. Esos momentos permiten que ustedes como papás aconsejen sin necesidad de utilizar tanta palabra, que es lo que los chicos en momentos como que se saturan. Pero si mientras yo comparto con mis hijos en un tiempo en casa, les voy diciendo, mira, cuando yo era niño, yo hacía esto, eso me hacía sentir feliz, triste, bravo, enojado. Ellos también de esta manera pueden ir dándole una emoción a cada sensación y a cada situación. ¿Mm? Estas actividades también es importante que puedan permitir fortalecimiento de emociones. Ellos en la edad que están, algunos chicos y chicas no son muy dados a expresar precisamente, pero yo puedo aprovechar esas situaciones para hablar de manera emocional. Entonces, si estamos viendo una película, si nuestra actividad, nuestro tiempo en familia esta semana es una película, durante la película yo puedo ir hablando de emociones. Nosotros no tendemos a hablar mucho de emociones, pero sí podemos complementarlo en esos espacios. Entonces, el protagonista, ¿qué está sintiendo el protagonista? El protagonista está bravo, está feliz, está triste, ¿qué está sintiendo? ¿Qué harías tú si tú fueras el protagonista? Oye, si a ti te pasara eso que le pasó a él, ¿tú qué harías? Esto puede ayudar a que él empiece a gestionar las emociones. Algunos chicos, como no saben manejar sus emociones adecuadamente, las sacan de otra manera, o se aíslan en los juegos, o tienen agresividad cuando uno va a mirar a algunos chicos que son agresivos o que contestan de una forma agresiva, es esa necesidad de expresar sus emociones, que no necesariamente es agresividad, sino puede ser temor, puede ser rabia, puede ser frustración, puede ser tristeza, pero la están sacando por una emoción que no corresponde. Entonces, estas actividades que me permiten compartir con ellos emociones, les ayuda a ellos darle nombre a cada emoción. Y uno que es muy importante es que ustedes también se puedan expresar emocionalmente. Tendemos muchas veces a preocuparnos tanto por nuestros hijos, por sus necesidades, por sus comportamientos, que olvidamos que nuestras emociones también son importantes. Ahí es donde es vital que ustedes también puedan decir, estoy triste, estoy bravo, estoy enojado, y que no necesariamente ellos tengan que ver un papá o una mamá que simplemente tiene una emoción plana, sino que ellos puedan ver, mi papá está bravo, mi mamá está triste, mi abuelo está feliz, y el solo hecho de verlo puede ayudarlos a manejar también sus propias emociones. Entonces, la invitación es que ustedes también puedan manejar sus emociones, puedan expresar lo que están sintiendo y puedan darse el privilegio, así como ellos, de tener temores, de llorar en ocasiones. En ocasiones nosotros, por proteger a nuestros hijos, no les mostramos que estamos tristes. Si tenemos situaciones de conflicto en casa, que él no se entere, que ella no se entere, y eso hace que ellos en ocasiones no sepan qué emociones nosotros estamos sintiendo. Si bien es cierto, hay cosas que no les corresponden como hijos, que sí nos corresponden como papás, algunas situaciones conflictivas en casa, hay otras que sí les corresponden. El yo decirle, estoy bravo, estoy enojado, estoy triste, me dio envidia algo que pasó en el trabajo, eso les va a ayudar a ellos muchísimo. La escucha activa.
Esta parte es vital para la edad que están teniendo sus hijos y es pregunta más y aconseja menos. Yo creo que ustedes han notado que a medida que sus hijos van creciendo, son menos receptivos a lo que ustedes tienen que hablar. Entonces, acá un punto clave para que ustedes puedan comunicarse con sus hijos es preguntar mucho. ¿Mm? Si, por ejemplo, vemos que ellos están accediendo a una página web que quizá no nos gusta, si son seguidores de un grupo, ahorita varias chicas son seguidoras, por ejemplo, de BTS, eh, si están teniendo algún comportamiento que yo creo que no es el adecuado, ahí la invitación es más que decir, mira, no debes hacer esto, esto está mal, ese grupo que te aporta, más bien decir, oye, ¿y qué te gusta de ese grupo? ¿Sí? ¿Y por qué te metiste a esa página? Ok, viste esas imágenes y ¿qué sentiste? ¿Qué opinas al respecto? Con eso yo no solo me estoy comunicando con él, sino le estoy dando la opción de que él me cuente y conocerlo un poco mejor. Si yo inicio, y sobre todo por la edad de los chicos, si yo inicio con la orden, inmediatamente me cierro el diálogo con ellos. Y puede que ellos hagan caso, pero empezarán a reunirse más y a sentirse más complementados con sus compañeros que con la misma familia. Entonces, importantísimo siempre preguntarles, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sentiste al respecto? ¿Qué crees tú que debiste haber hecho? Eso les va a ayudar mucho a ellos a fortalecer también su pensamiento y a saber que pueden confiar en ustedes, que así ustedes no estén de acuerdo, así como papás tengan que poner las normas y las directrices al respecto, pueden comunicarse adecuadamente con ellos. Acá hay una muy importante y es que, Mari, te interrumpo, dime, discúlpame. Tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Qué buena charla, gracias. Nos dice Sandra Vázquez. Sí va a quedar guardado el video. Y Naida Patricia nos hace una pregunta. Yo estoy tomando nota, queridos padres de familia, de las preguntas y al finalizar vamos a tener un espacio para hacer un recuento de esas inquietudes y para que Mari nos las pueda responder, ¿vale? gracias, Johncito. Listo, Mari. Bueno, papás, en esta parte conoce sus gustos, hobbies e intereses. Precisamente antes de este espacio me reuní con una mamá que me decía, bueno, ¿yo cómo puedo limitar el uso de pantalla con mi hijo, por ejemplo, a una hora, si a mí me gustan los videojuegos y en una hora no alcanzo a completar la misión con él? Y yo le decía, ahí está perfecto, no limites el tiempo porque están compartiendo juntos, ¿sí? Pero si en este momento hagámonos una pregunta a nosotros mismos y, por ejemplo, este juego Among Us, que está muy de moda en los chicos de la sección, ¿qué tanto yo conozco de ese juego? ¿Qué tanto sé de esos gustos nuevos que no son nuestros mismos gustos con nuestros hijos? Otro chico con el que dialogué me decía, no, es que mis papás me cerraron TikTok. Con una intención muy buena, claro que sí, pero quizá yo lo que hubiera hecho es, ok, vamos a TikTok y me muestras qué es lo que te gusta. Y entonces, más bien, en vez de cerrarme a prohibir ciertas cosas, grabemos un video tú y yo. Y entonces ahí compartimos ciertas cosas. Obviamente ahí tenemos que tener cierto cuidado y no permitir que por esa unión se pierda la autoridad y ya lo vamos a hablar un poco, pero sí puedo lograr que él se dé cuenta de mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela son diferentes a mí, pero me pueden llevar, me conocen y me aceptan tal cual yo soy. Entonces lo primero y lo mejor ahorita es que sobre todo en este proceso de confinamiento y de virtualidad, que ustedes se puedan acercar a sus chicos, puedan compartir esas cosas, porque si yo cierro estas puertas, quizá abran otras puertas que se abran. Entonces, si yo no comparto con mis hijos estos gustos y los compañeros sí, entonces él se va a ir más hacia los compañeros y quizá puedo perder ese espacio de expresarse adecuadamente. Cuando uno habla con ellos, uno les pregunta con quién tienes mayor confianza. Hay unos que de una dicen mi mamá, mi papá, ellos me escuchan, me entienden, lo cual es fabuloso, pero hay otros que dicen no. Cuando yo hablo de este tema, ellos se enojan, entonces yo hablo con mis compañeros. O cuando les digo voy a citar familias, pero no les vayas a hablar de tal cosa porque no les vayas a decir esto, ¿sí? Como que mejor no porque ellos se van a enojar o no me conocen y no me aceptan esa parte. Entonces, lo primero es eso. Y por último, una recomendación de propiciar espacios individuales, sobre todo para las familias que tienen más de un hijo. Nosotros venimos con la creencia desde niños de que
a los dos hijos por igual, lo cual está muy bien, pero yo también tengo que proveer espacios individuales para cada uno de mis hijos. Así como proveo espacios en familia donde todos compartimos, es ideal y más en esta etapa que están los chicos, preadolescentes y adolescentes, que yo pueda tener momentos con uno solo. Entonces voy a cocinar, como les decía, solo con mi hijo mayor y en ese momento alguien más está con el chiquitín de la casa o viceversa. Vamos a comprar ropa solo tú y yo, así sea por catálogo, por web, vamos a ver una película los dos. Eso va a hacer que él se complemente más conmigo. Sí, en la mayoría de casos que hay niños pequeños en la casa, los preadolescentes, adolescentes, como que dan por hecho que el consentido, que el que necesita atención es el chiquitín y dejan de compartir lo que están pensando o sintiendo por proteger a los papás. Entonces yo me callo lo que estoy sintiendo, cuidemos al pequeñito y simplemente yo sigo acá como si nada. Entonces esos espacios son valiosísimos y a los chicos les suele gustar mucho tener esa atención que no tienen de cuando eran pequeñitos. Bueno, esto, lo que les comparto, viene de todo lo que es expresividad emocional. Ahora vamos a hablar del tercer grupo, que es creo que el que más tenemos que tener en cuenta y es la alteración del sueño y el abuso de pantallas. Si bien el confinamiento ha hecho sí o sí que los chicos estén conectados, la prueba, el screening de bienestar emocional nos hablaba más de la sensación o la percepción que ellos tienen ante el computador, no tanto la cantidad de tiempo que están conectados, sino la necesidad que ellos tienen de estar conectados. Algunas de las preguntas iban enfocadas a ¿qué pasa si no tengo el celular? Necesito constantemente estar revisando el celular, me siento incómodo si no tengo acceso a Internet. Esas eran las preguntas. Entonces ahí se nota un poco más el abuso de pantallas. No tanto que estén todo el día, porque ellos hasta las 3:15 están en el computador, pero es un computador, son pantallas académicas como tal, sino la necesidad de pantallas recreativas. ¿Qué sucede cuando yo a las 3:15 digo apaga el computador, desconéctate del celular, no hay televisor? ¿Qué pasa con mi hijo, mi hija ante una de esas situaciones? ¿Sí? En este punto, eh, yo observé prácticamente que hay una correlación. ¿Qué está sucediendo? Tenemos chicos que están muy, muy atareados en su tiempo de estudio, haciendo varias cosas del colegio, pero como la virtualidad hace que ellos tengan muchas más opciones, entonces tenemos chicos que mientras en este lado tienen la clase, en este lado pueden estar jugando con sus compañeros en línea, en este otro lado pueden estar viendo videos en YouTube y eso hace que no se puedan focalizar. ¿Qué pasa después? Que se empiezan a acumular algunos trabajos, empieza a haber algunos procesos de desorganización académicos. Luego yo me paso a mi tiempo de esparcimiento, que de por sí deben tenerlo, y por la noche ya no puedo descansar. Algo que manifestaban los chicos en el screening de bienestar emocional es, me acuesto y no me coge el sueño. Yo puedo acostarme a dormir, pero duro una hora, hora y media despiertos y no puedo conciliar el sueño. Es esa sensación de no poder descansar, de así yo duermo mucho tiempo, no puedo descansar. Entonces, si ustedes miran, acá tenemos que atender varias cosas, no solamente es el hecho de no dormir, sino también una organización en casa y una organización también en colegio. Esta semana, precisamente, en este ciclo 10, ya la tutoría, la primera tutoría que vamos a tener es sobre hábitos de estudio, buscando precisamente eso, que los chicos empiecen a darse cuenta, primero tengo que empezar a atender esto y ya cuando empecemos a atender estas situaciones desde casa, para ellos va a ser muy fácil concentrarse. Vamos a mirar entonces qué recomendaciones puntuales podemos dar en estos momentos. Ok, acá hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta y es nuestra nueva realidad. La nueva realidad nos dice que sí o sí vamos a estar conectados, es decir, que no necesariamente la solución va a ser sacar a los chicos completamente de las pantallas, sino empezar a darles otra forma de interactuar con ellas y darle otras necesidades. Y tenemos que tener en cuenta la etapa de desarrollo. Ellos están en un proceso donde no solamente empieza a haber un desligue de lo que es el proceso familiar, sino también empieza a haber una unión a todo lo que es la socialización. Si bien se sienten más incómodos con lo que son, están descubriéndose, están buscando su identidad, también hay una parte que les dice que deben socializar. Entonces yo creo que ustedes han visto cambios en sus chicos de que publican más estados, en los que tienen WhatsApp,
necesitan más de estar hablando con uno, con otro, de estar revisando los que tienen redes sociales, ¿sí? Porque esta etapa de desarrollo nos dice que ellos están cambiando y van a necesitar esa socialización. Lo que podemos hacer como papás es proveerles adecuadamente estos espacios de socialización. Entonces, lo primero en lo que es el proceso de sueño, lo primero para todos los chicos es reservar un tiempo suficiente para el sueño nocturno. No podemos dejar de lado que el cerebro necesita descansar y que por más que ellos digan, no, yo me levanto, yo no tengo problema con levantarme, el cerebro necesita descansar. Los chicos que aún tienen 12 años, sobre todo sexto, requieren de 9 a 12 horas diarias. Y de 13 a 18 años, que sería séptimo y octavo, estamos hablando de 8 a 10 horas diarias. Por lo que yo he podido hablar con los chicos y lo que ustedes han observado en casa, ellos no están durmiendo lo suficiente. No solamente porque, como les decía, se acuestan tarde, se acuestan y no logran conciliar el sueño, sino porque varios se acuestan tarde. Algunos tienen unas normas muy claras en casa, otros quizás son más flexibles en esos usos de pantallas y de computador, y esto hace que ellos puedan tener como más dificultades para dormir. ¿Mm? Entonces, lo primero es poder llegar a un acuerdo, un consenso en casa de a qué horas nos vamos a acostar, hasta qué horas vamos a tener acceso a ciertos aparatos electrónicos y nos vamos a descansar. Lo segundo es respetar los horarios de comida, evitando pues bebidas y comidas pesadas por la noche. Esto es vital. Algunos chicos están comiendo muy tarde. Si yo como a las 8 o 9, pues mientras mi organismo procesa, sobre las 11 más o menos ya estaré pudiendo descansar, ya es muy tarde para ellos. Lo ideal es que aprovechemos esos espacios de comida, ojalá sea un espacio que puedan tener como familia y que no sobrepase las 7, 8 de la noche, de acuerdo a la hora en que se van a acostar y la rutina en casa, porque todos tenemos una rutina diferente. Y tratar en lo posible que las comidas en la noche no sean muy cargadas. Quizás si yo me voy a comer una hamburguesa, mejor hago plan familiar de hamburguesa los sábados en la tarde o un viernes, pero que sea más temprano, para que de esta manera el organismo pueda hacer su proceso y yo pueda descansar. Es muy importante el espacio de descanso exclusivo. En este tiempo de confinamiento, muchas familias han tenido que llevar el escritorio, el estudio como tal, al cuarto. En la medida de las posibilidades, si ustedes ven que tienen la manera, lo ideal es que la habitación sea solamente de descanso, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ellos van a descansar? Si yo en el cuarto tengo el computador, el televisor, el celular, los libros, el closet, tengo muchas cosas, no voy a poder descansar adecuadamente. Si me levanto de mi cama y me levanto directamente al computador, ese proceso tampoco me va a ayudar porque no voy a poder diferenciar adecuadamente lo que es el descanso como tal y mi zona de trabajo como tal. Entonces sí es importante en la medida, como les digo, de sus posibilidades, porque si no se puede hacer, no se puede, pero tener aparte estos dos espacios. Si vemos que por situaciones de la casa, por espacios para recibir las clases, sí o sí tenemos que mantenerlo así, que esté separado en una parte muy clara, que donde él esté recibiendo sus clases, donde él esté en esta parte como tal, no haya juguetes, no haya sobreestimulación visual, sino sea solo la parte académica. De igual manera, al dormir. La recomendación es, bueno, restringir la luz de las pantallas, pero la recomendación para la edad de ellos es que no haya televisión en los cuartos. No es recomendable todavía que ellos tengan como la autonomía precisamente de poder decidir hasta qué horas están despiertos viendo televisión. Lo ideal es que el televisión, el PlayStation, el Xbox estén en la sala, en un lugar que sea familiar. Con eso ustedes pueden monitorear también cuánto tiempo gastan los chicos en esto y pueden hacer un seguimiento. Esto es lo que tiene que ver con alteración del sueño. Y ahora vamos a mirar cómo podemos hacer en casa para todo lo que es el uso y abuso de pantallas. Lo primero por lo que quiero arrancar es que tengamos en cuenta ya les decía yo, la etapa de desarrollo de nuestros chicos, y empezando con la adolescencia tenemos que tener en cuenta hasta dónde yo le permito a mi hijo ciertas cosas. Entonces les voy a mostrar las edades
en las que se supone cuál es la edad recomendada para ciertas cosas y ustedes pueden evaluar en casa también hasta qué edad también le van a permitir esto. Facebook, la edad recomendada mínima es de 14 años, de Twitter es de 13, Instagram 14. Yo tengo chicos de sexto con Facebook y con Instagram ya, es decir, menos de la edad recomendada, Snapchat 13, WhatsApp 16, WhatsApp estamos utilizándolo mucho pues por el confinamiento para todo lo que son las clases, todo lo que son los grupos, pero sí o sí debe estar mediado por los papás. Lo ideal es que sea el WhatsApp del papá, de la mamá, y si él tiene su propio celular, que ustedes puedan estar al tanto de los grupos como tal. No necesariamente podemos entrar a invadir la privacidad de nuestros hijos, pero sí podemos monitorear los grupos a los que ellos pertenecen, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco de que es pertinente estar en estos aparatos. YouTube es 16 años, aunque la propia firma desarrolló YouTube Kids, que es de 2 a 8 años, pero si ustedes miran hay un lapso entre 8 y 16 en que no está permitido YouTube. Yo puedo ver YouTube si es un video educativo, si yo puedo, si tengo una tarea, claro que sí, pero yo no puedo permitir que él o ella pase 2, 3, 4 horas en YouTube donde tiene acceso a muchísima información que quizá él no está preparado para asimilar por su edad. Estas edades recomendadas se dan más porque su cerebro aún no puede asimilar ciertas cosas. Entonces, si yo voy a permitir acceso a YouTube, lo ideal es que sea supervisado. No necesariamente papá y mamá se tienen que hacer al lado y monitorear todo lo que el chico haga, pero sí puedo mantener algunos bloqueadores parentales. Yo puedo proteger y restringir algunas páginas, algunos accesos de los chicos. Lo ideal es que pues sea con supervisión. Si nuestro hijo ya tiene algo de esto, yo no puedo simplemente retirárselo porque pues esto va a generar mayor afectación, porque si yo ya se lo permití, ¿sí? No puedo devolverlo, pero sí lo que puedo hacer es, ok, hagamos algunos ajustes. Entonces, si tienes Facebook, si tienes Instagram, yo como adulto tengo usuario clave, no voy a entrar a revisar conversaciones porque eso es intimidad, pero sí vamos a mirar a quién agregas y a quién no, porque ahí hay una parte también de seguridad. Yo puedo tener Facebook, pero si en mi Facebook está mi familia, están mis amigos cercanos y de ahí no sobrepaso, es más fácil que el papá pueda hacer el seguimiento. Lo complicado acá es cuando yo permito que él tenga sin monitoreo acceso libre. Y TikTok, que es lo que tenemos ahorita como con más boom, es 13 años. Sin embargo, la marca como tal nos dice que cualquier persona menor de 18 años debe contar con la aprobación de un padre o tutor. En todos estos casos, los chicos que hacen, pues para crear el perfil simplemente ponen una fecha de nacimiento diferente y ya pueden crear la marca. Acá la recomendación es, como les decía ahorita, unirse a los gustos y a los hobbies, entrar con él, qué te gusta, empezar a mirar, empezar a monitorear. Si no tenemos todavía ninguno de estos, pues fabuloso que podamos esperar a la edad que está como regulando este proceso y no permitir ciertas cosas. Y si ya lo tenemos, poner apoyo parental, poner ciertas cosas y decir, ok, vas a tener esto, pero bajo estas condiciones, no simplemente dejarlo abierto. Quizá logremos que ellos se enojen porque se van a enojar ante las restricciones, pero vamos a lograr también hacer un acompañamiento. Depende de cómo le propongamos ese acompañamiento a los chicos. Y bueno, voy a finalizar con algunas recomendaciones que nos pueden ayudar para el uso y abuso de pantallas en casa. La primera y la más importante es que tenemos que tener una rutina y horario en casa claros. No necesariamente por la edad de ellos ya no podemos decir de 3:30 a 4 vas a hacer esto, de 4 a 5 esto. Ya tenemos que ser un poco más flexibles. Pero lo que yo sí tengo que tener claro es que antes de las clases, por ejemplo, tú tienes que tender tu cama, bañarte, bueno, ciertas actividades antes de tomar tus clases. A las 7 de la mañana, cuando tú ya te sientas al escritorio, ya debes saber, bueno, si hay muchos que están desayunando tarde, pero ya debiste haber tendido tu cama, ya debiste haberte bañado, ya debiste haber alistado la maleta, ¿sí? Al terminar las clases, ok, ¿qué vas a hacer al terminar las clases? Lo ideal es que tenga un tiempo de descanso, comer alguito, descansar un momento
terminar lo que quedó pendiente del colegio, poder mirar, ok, tengo que terminar esto de matemáticas, esto, las actividades. Finalizando esas actividades, empiezo yo con una actividad en casa y posteriormente a eso, sí, el tiempo de ocio en tecnologías. Ante esto, es muy importante generar responsabilidades acordes a la edad de los hijos, ¿sí? La mayoría de chicos con los que he tenido la oportunidad de hablar aún no tienen suficientes actividades. Y cuando uno indaga, bueno, ¿tú qué haces en la casa aparte de estudio de tus cosas? Ellos dicen, le ayudo a mi mamá a lavar la loza, le ayudo a mi mamá a tal cosa, yo le ayudo a mi papá, ¿sí? Porque ellos no lo ven como una responsabilidad de ellos. Tendemos también a decir, tu responsabilidad es el estudio, es el colegio y tienes que ser excelente en el colegio. Al decir esto y al hacer esto, le quitamos otras responsabilidades. Tenemos que sacar, ya depende de cada organización familiar, tenemos que sacar esas responsabilidades al macro empresa que es la casa. Entonces, tú eres responsable de tus cosas, tu cama, tu ropa, tus útiles, pero también eres responsable de esta parte más amplia que es la casa. Es diferente que ellos piensen, yo le ayudo a mi mamá a hacer aseo, a decir, a mí me corresponde ayudar porque hago parte de esta casa. A mí me corresponde ayudar a lavar la loza porque yo también ensucio. Entonces ellos son muy, yo lavo mi plato, yo lavo mi pocillo o yo le ayudo el lunes a mi mamá a lavar la loza, pero no tienen claro que es parte de ellos. Para la edad que tienen ellos, lo ideal es que tengan mínimo una actividad diaria que debe ir anterior al uso de tecnologías. Si yo termino clases a las 3:15, a las 3:15 suspendo la parte tecnológica un momento, hago un pare, termino mi parte académica, termino esa responsabilidad en casa y posterior sí puedo tomar pantallas recreativas. Antes no. Y es algo que sí hay que hacer el ajuste en casa poco a poco, a medida que también los chicos lo vayan permitiendo. ¿M? Que es importante que también los empecemos a inmiscuir en todo lo que es la parte de organización de la casa, que ellos nos ayuden a mirar el presupuesto familiar, a que paguen, empiecen a pagar recibos, a que nos ayuden a hacer el mercado, que ayuden a hacer cuentas de qué necesitamos mercar esta semana. Así no solo generamos, como les decía, esa unión de que ellos se sientan más compenetrados como familia, sino también les estamos generando responsabilidades. ¿Qué sucede si yo no le doy estas responsabilidades? Que le estoy quitando la posibilidad a él de gestionar. Las funciones ejecutivas nos ayudan a ejecutar precisamente algunas tareas. Cuando él está ante una situación de, ok, ¿qué preparo? Resulta que me toca hacer el almuerzo, entonces, pero no hay papa, pero hay arroz, pero es que no hay tal cosa. Su cerebro tiene que gestionar y hacer muchas cosas, diferente a que él salga y vea el plato de comida y no tenga que gestionar. Entonces, a nivel cerebral, al yo darle responsabilidades, le ayudo a ser más autónomo y más independiente. En todo lo que es la parte académica, ellos todavía son muy dependientes. No podemos simplemente decir, tú ya eres autónomo, tienes que hacerlo, sino tengo que apoyarlo. ¿Cómo puedo apoyarlo? Lo que les decía ahorita a través de preguntas. ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? ¿Sí? Eso les va a ayudar a que ustedes ponen como tal el contexto, pero ellos son los que tienen que empezar a gestionar. Diferente sería decirle, haz primero la de lengua castellana, luego saca el cuaderno de matemáticas, trae esto, sino yo hago que él mismo empiece a gestionar. Eso es muy importante para ellos en esta edad. También es muy importante fomentar actividades fuera de la tecnología. Como les decía ahorita, lo de la rutina activa, yo tengo que darle herramientas a ellos y tengo que darles opciones. Si yo le digo, ok, apaga tu computadora, apaga el teléfono, apaga el televisor y él se queda quieto sin hacer nada, pues va a buscar la tecnología que es mucho más divertida y es mucho más atrayente. Entonces yo tengo que generarle, ya les decía yo de la rutina, actividades fuera de la rutina. Entonces los lunes vas a pintar, los lunes vas a dibujar, los martes vas a crear algo diferente, los miércoles vamos a cocinar. No necesariamente ustedes tienen que estar ahí. Ustedes pueden seguir con su ritmo normal de trabajo, siempre y cuando esa sea una rutina que hayan creado en compañía, que él sepa lo que viene.
esa anticipación también les va a ser muy útil en el momento de poder separarse un poco de la necesidad de tecnología. Desconectarse de forma regular. Si yo tengo un espacio, y esto sí es una recomendación primordial, ellos tienen un descanso de 10 a 10 y 25, uno de 1:20 a 2:20. La idea es que en estos espacios ellos no estén en computador, en celular, en pantallas, ¿sí? Hay chicos que dicen, en este momento es donde aprovecho y adelanto trabajos. Esto no permite que ellos descansen como el mismo espacio lo indica. Lo ideal es que ellos se puedan desconectar, que cada hora, cada sesión de clase puedan salir, puedan tomarse 2 minutos y volver. Y lo más importante, a las 3:15 que hagan una pausa para que su cerebro también asimile que ya terminó una carga académica y ya puede pasar al siguiente paso, porque el cerebro de ellos está trabajando tan constantemente de una manera tan acelerada que llega a la noche y no sabe qué es lo que tiene que descansar porque no tiene claro ni qué es lo que le queda pendiente. ¿Mm? Variar el uso, variar el uso. La recomendación puntual es, si yo voy a permitir el uso de tecnología, no es que esté conectado al computador de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche. Ok, tienes un tiempo de computador, después vas, haces tus responsabilidades, ¿quieres algo? Ok, mira una película. Usa el celular un rato, pero todo el tiempo que yo le voy a dar de uso de tecnología no es conveniente que sea con un solo aparato tecnológico, sino que sea variado. Ok, el lunes jugaste en el computador, mañana vas a ver televisión, vas a ver una película, el miércoles vas a jugar Play con tus primos, bueno, sí, que sea algo variado. Con eso hacemos que no se pueda generar como tal un proceso adictivo, sino que ellos también vean, tengo acceso a tecnología, no está todo restringido, pero tengo que irlo variando. No permitir que la tecnología nos separe. La mayoría de conflictos, la mayoría de peleas que se presentan en esta etapa de confinamiento y precisamente en la edad de sus hijos es por el uso de computador, de celular, de estar tan encerrados y tan necesitados ellos de esa tecnología y los papás intentando manejar esa parte. Lo primero, la recomendación es generar acuerdos previos. Si yo voy a dar un celular, si yo voy a dar un PlayStation, si yo voy a dar un Xbox, previamente tengo que poner las normas. Cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa, no es ante el primer error que nos dicen, firmamos un contrato. No, a nosotros nos hacen firmar un contrato previo donde nos dicen, mira, este es tu horario, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que va a pasar si tú haces esto. Tal cual debemos hacerlo con nuestros hijos. Mira, tú vas a tener tu computador, pero el acceso va a ser hasta tal hora. ¿Sí? El acceso a tales páginas está prohibido. Vas a tener tu televisor, pero hasta cierta hora y ciertos canales. Es un ejemplo, ¿no? La idea es que ustedes puedan complementarlo de acuerdo a la necesidad de su casa. Y si yo ya no generé esos acuerdos, tengo que dar alternativas. Ok, entonces si quieres conectarte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer digamos, en compensación de ese tiempo que estás conectado en computador? Una opción, por ejemplo, que se puede dar son horas de entretenimiento semanal. A la semana tú vas a tener, voy a exagerar, 10 horas de conexión. Entonces, él verá si en 2 días se gasta sus 10 horas o si las aprende a ir regulando, ¿sí? Yo puedo simplemente decirle, mira, tienes una hora diaria y él poco a poco va cogiendo el ritmo. Lo importante es que esas órdenes que ustedes dan o esos acuerdos a los que lleguen con ellos se cumplan. Si ustedes dijeron, tienes una hora hoy o lograron que fuera hora, hora y media, debe cumplirse ese horario. No puedo decir, bueno, es que estaba ocupado y se me olvidó y él me tomó el pelo, o simplemente yo guardé el celular y él lo encontró y lo sacó y pues simplemente llamo la atención y él puede hacer eh, lo que quiera. No. La idea es que ustedes pongan la norma, pero que sepan que como familia la pueden cumplir. Y también educar con el ejemplo. Aquí hago referencia principalmente al uso del celular. Varios chicos manifiestan eso. ¿Por qué yo no puedo usar celular si mi mamá, mi papá pasa pegado ahí? Obviamente hay un proceso de entendimiento de que ustedes ya son adultos, nosotros somos adultos, tenemos otros privilegios, pero también va en ese autocuidado del padre y la madre de familia.
Si algo que ha hecho el confinamiento es que los horarios laborales se alarguen un poco, que esas situaciones del trabajo se nos lleven precisamente a la casa, entonces nuestros chicos ya nos ven fuera de nuestro horario laboral, nos ven contestando emails, nos ven en el celular, nos ven estresados, ¿cierto? Entonces, también eduquemos en ese espacio, que el espacio que yo tenga sin tecnología sea para mis hijos. Que si decidimos como familia que mientras vemos televisión no hay celular, lo cumplamos todos. Que si en la comida, que es lo ideal, no va a haber uso de celulares, papá, mamá, abuelos también cumplan con ese objetivo, no solo el chico, sino que sea un trabajo mancomunado como familia. Y vale, papás, esta es como tal la presentación que tenía para ustedes. Y bueno, espero ahora que haya sido de mucha utilidad y bueno, vamos a contestar las preguntas que puedan tener. Bueno, muy bien, Mari, muy clara tu exposición, la presentación de estos resultados de la prueba de bienestar emocional y especialmente el detalle en estas estrategias bueno, que son fundamentales en esta época que nos ha retado a todos. Yo lo veo en la escuela media, en los chicos de la escuela media, hay unos estudiantes mucho más autónomos, mucho más conscientes de sus emociones, con una mayor capacidad para gestionarlas. Y creo que eso está muy relacionado con algo que mencionabas ahorita y es el hecho de en sexto, en séptimo, empezar a asignarles una serie de responsabilidades para que ellos empiecen a manejar, a ser dueños de su vida, porque finalmente sus papás con el paso del tiempo van a dejarlos un poquito libres y ellos tienen que aprender a gestionar esas emociones y aprender a gestionar su tiempo, aprender a gestionar esos momentos en donde nos divertimos, esos momentos de ocio, aprender a cumplir con las demandas, con las responsabilidades de la vida, a compartir tiempo en familia, a poder tener un equilibrio en todas esas dimensiones de la vida. Entonces, muy interesante y vamos entonces con las preguntas. Permíteme un segundito, yo me devuelvo por acá. La primera pregunta es... Ya lo mencionabas, creo que ya le diste respuesta. El tiempo en familia, si tenemos dos hijos o más, deben ser espacios para cada uno y para todos, o espacios para todos al tiempo está bien. ¿Todos en Sí, familia o también le dedico un tiempo a mi hijo? Eso lo mencionaste. sí, tal cual. Yo debo tener espacios para todos, pero también no olvidar la parte individual. Yo no puedo olvidar que tengo dos hijos y que ellos me requieren de igual manera. Por ejemplo, pasa mucho con los hermanos que tienden a pelear mucho. Entonces yo puedo dar un espacio solo con un hijo, luego con el otro, para que ellos me conozcan y ellos también poderlos conocer de manera individual. Pero deben propiciarse los dos espacios. Se debe cultivar como las relaciones particulares también, eso es clave. Ujú. Listo. Siguiente pregunta. ¿En qué momento sabemos, Mari, cuando el miedo se vuelve un problema, cuando ya no es normal? Bueno, el miedo empieza a convertirse en algo, precisamente algo problemático, esta emoción que es tan vital, cuando empieza a afectar tanto el miedo como el uso y abuso de pantallas, cuando empieza a afectar una o más áreas de mi vida. Si yo por el temor que tengo, es diferente que yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo académico, es diferente que yo hable en una clase con temor, que yo diga, tengo miedo de exponer mañana, a decir, no voy a exponer porque tengo miedo. Si yo ya observo que mi hijo deja de hacer cosas por ese miedo o deja de tener relación también por el uso de pantallas, deja de salir, deja de interactuar con otras personas por estar inmerso en la tecnología, ahí yo puedo decir, esto es una señal de alerta. En los dos casos, tanto en el uso de pantallas también como en los temores. Si ya hay una parte de su vida que está siendo invadida, ahí hay que empezar a buscar ayuda. Claro, cuando el miedo se genera unas emociones intensas y cuando se prolongan en el tiempo y eso nos desconecta de las diversas áreas de la vida, de lo que es importante para nosotros, es una señal de alerta. Ujú. Mencionabas algo de las pantallas y te voy a hacer un combo, dos en una. ¿Cuánto tiempo, esto tiene que ver con las pantallas, cuánto tiempo de juego electrónico es recomendado de acuerdo a las edades
si existe algún tipo de parámetro, creo que también lo mencionaste al final, como el llegar a unos acuerdos, como el de pronto establecer semanalmente esos acuerdos con nuestros hijos de decir, va a ser este tiempo, distribúyelo de pronto en diversas actividades relacionadas con la tecnología. Eh, ¿Y qué podemos hacer? Esa es la segunda pregunta que va en esta misma. ¿Qué podemos hacer cuando identifico que ya hay como una dependencia a las pantallas? Ujú. Bueno, lo primero es que tenemos que pensar en dos cosas. Algo muy diferente es decirle al chico, vas a tener una hora, lo ideal es que no sea en adolescentes de escuela secundaria, no debe sobrepasar una hora, máximo dos, pero es diferente cuando mi hijo ya viene acostumbrado a pasar 3, 4, 5 horas diarias de entretenimiento, porque suele suceder en pantallas, o si él está acostumbrado a pasar todo el sábado y domingo eh, pegado al computador, al televisor, no puedo simplemente quitarle todo el acceso porque decidimos cambiar, tiene que ser algo paulatino. Si él aún no tiene tanto acceso a las pantallas, lo ideal es que sean máximo 1, 2 horas diarias, pero como les decía, repartidas, un rato en computador o un rato en televisión, o un día computador, otro día televisión, pero que no sean de seguido solo en un proceso. Si yo ya veo precisamente lo que tú decías, que mi hijo estaba, ya tiene una necesidad de conexión a las pantallas, yo primero tengo que mirar qué sucede para que él esté tan conectado, es decir, o simplemente está pegado a un juego o está con necesidad de interactuar solo por esta parte y está perdiendo su interacción en el medio real, o simplemente me falta aplicar otras cosas. Ahí lo importante es que yo empiece a mirar todo en cadenita, que tenga responsabilidades acordes a la edad, que tenga otras cosas que hacer cuando yo no le dé acceso a la tecnología, que yo pueda hacer parte de esos tiempos que él no va a tener tecnología y que podamos complementar. Si yo no sustituyo la tecnología, va a ser muy difícil que él pueda despegarse y desligarse. Yo puedo también llegar a un acuerdo con ellos. Ahí también ustedes pueden encontrar en Internet unos formatos de contrato para el uso del celular, contrato conductual, ¿sí? Donde yo llego a acuerdos con él. Entonces, mira, vamos a firmar el contrato de que esta semana vas a tener 5 horas de lunes a viernes. ¿Qué va a pasar si no cumples? ¿Qué va a pasar si sí cumples? ¿Sí? Porque también yo puedo ir mediando algunas cosas. Pero lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que por la edad que tienen nuestros chicos, todo debe ser dialogado y teniendo en cuenta su opinión, sin necesidad de ceder a lo que ellos digan, pero ya no están en la edad de mi papá y mi mamá me dicen eso, sí tengo que hacer caso, sino ellos ya tienen la edad para empezar a refutar. Entonces tengo que hacerlo mucho por acuerdos. Tengo que hacer todo mediante acuerdos. Claro, finalmente cuando estableces ese acuerdo y le dices cuál es la consecuencia de eso, es lo que la vida nos enseña a todos, que nuestros actos tienen una consecuencia y que lo debemos asumir. Es un poco responsabilidad crítica. Ya no lo hago porque mi papá me lo dice, Ujú. por el recuerdo, no, lo hago es por la convicción propia, porque entiendo que mis acciones me llevan hacia una dirección que es valiosa para mí o me genera una serie de consecuencias que pueden ser perjudiciales. Ujú. Giselle nos hace una pregunta acá. ¿Cómo puedo trabajar con mi hija la ansiedad para reducirla especialmente en el momento de expresarse? Ok. La ansiedad siempre va a venir hacia el futuro. Es decir, algo me pone ansioso de algo que no ha pasado, entonces tengo que mirar qué es eso que no ha pasado que me genera ansiedad. O lo estoy anidando y lo estoy acomodando a algo que ya sucedió previamente y tengo miedo de que me vuelva a suceder, o tengo temor, temores no justificados. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es evaluar qué grado de ansiedad, es decir, qué grado de esa ansiedad que ella tiene es real y qué otra parte está siendo sobrevalorada. Como les decía, y pongo nuevamente el ejemplo de exponer o de interactuar. Entonces, si tiene temor y este temor hace que ya no pueda interactuar, que no pueda participar en clase, que ya esa ansiedad le genere palpitaciones, que no duerma, que no se alimente bien, yo tengo que proveerle a mi hija la ayuda necesaria.
¿Cuál es la ayuda? Que ella tenga un espacio en psicología donde ella pueda hablar y expresarse y le puedan ayudar con ese proceso. Si yo observo simplemente que la ansiedad hace parte de sus rasgos de personalidad, puedo ayudarle con otras técnicas muy sencillas también a disminuir esos rasgos de ansiedad. Lo ideal es que cuando se presentan estos procesos ansiosos, yo tengo que generarle calma. Si ella está ansiosa y yo también estoy, ¿pero por qué? ¿Pero qué vamos a hacer? Esto la va a hacer también sobreestimular. Pero si yo le empiezo a ayudar, ok, entonces ven, lo arreglamos juntas, ten un tiempo de respiración, ten un tiempo de calma, miremos cómo podemos solucionarlo. Eso también va a hacer que ella también disminuya la ansiedad. Y algo que ayuda mucho a disminuir también la ansiedad es que yo tengo que anticiparme a las cosas y ahí me sirven mucho las rutinas. Si ella ya tiene una rutina, ella ya se anticipa lo que va a suceder, esto disminuye la ansiedad. Si yo dejo todo como muy suelto, pues no voy a ayudar a ese proceso a que ella disminuya la ansiedad. Y como les decía, no hacerle las cosas porque tiene ansiedad. Si ella tiene miedo de hacer algo por ansiedad, yo la acompaño, la apoyo, pero no hago las cosas por ella, porque ahí le estoy aumentando esas situaciones. Muy bien. Otra pregunta por acá. ¿Cómo motivar las prácticas saludables como no uso permanente de audífonos? Ujú, Algunos, los audífonos todo el día. Posturas saludables o actividad física. ujú. Bueno, Aquí un poco más adelante nos dan de pronto alguna alternativa, alguna sugerencia. Una mamá nos dice, bueno, es importante como involucrarlos en una serie de actividades deportivas, artísticas, lo que tú mencionabas ahora, que de pronto los aíslen de la posibilidad de estar conectado o escuchando música todo el tiempo, sino que tenga la posibilidad de desarrollar una serie de intereses que también es importante en esta edad de la vida porque en un par de años van a tener que tomar la decisión bueno, ¿qué voy a estudiar y qué voy a hacer con mi vida? Entonces el desarrollo de los intereses puede que sea una estrategia como nos lo proponen acá. ujú. Y dentro de mi rutina, si yo tengo una rutina como adulto, yo les decía ya lo del ejemplo, ellos también lo van a implementar. Pero si si mi rutina, en mi rutina familiar no está el deporte, no está la sana alimentación, es muy difícil que yo le diga a él, oye, haz ejercicio, despégate del computador cuando no le doy otra alternativa. Diferente que yo le diga, todos los días a las 4 vamos a ir a montar cicla. Ahí ya no le estoy diciendo simplemente, oye, haz ejercicio, sino le estoy dando otra alternativa. Respecto a los audífonos, hay que mirar también por qué ellos usan audífonos. Sucede mucho en clases que los chicos abren el micrófono y se escucha el reggaetón, se escuchan las otras clases de los otros hermanitos, se escuchan muchas situaciones, personas alrededor de los chicos hablando muy fuerte. Entonces, sí o sí, los chicos tienen que conectarse para poder poner atención, ¿sí? Hay una parte también de privacidad, si él quiere escuchar su música y quiere oír audífonos, quiere ponerse los audífonos, se pueden comprar audífonos como los que tú tienes, por ejemplo, que no salen el sonido y no necesariamente están dentro del oído, pero lo mismo parte de la rutina como tal familiar. Y quien compra los audífonos son los papás, entonces los papás tienen el privilegio de escoger hasta dónde le van a permitir al chico. Y nuevamente, estos audífonos son para tus clases, porque sabemos que hay ruido, hay muchas situaciones, tienes que estar concentrada, pero se acaban las clases y ya no hay audífonos. Tenemos que también ayudarles a ellos a despegarse un poco de la tecnología. Listo, muy bien. No tenemos más preguntas aquí en el chat, Mari. Creo que ha sido, digamos que muy completa. Y bueno, padres de familia, espero que haya sido un tiempito muy productivo, que hayan podido capturar algunas estrategias que puedan empezar a implementar en casa. Hay algunos comentarios, algunas sugerencias que nos hacen también en el chat que por supuesto las recibimos, las incorporamos y también como colegio pues estamos capturando eso que ustedes nos dicen, esa retroalimentación que nos dan de nuestro quehacer y también pues la idea es hacer ajustes y estar especialmente muy integrados para favorecer el desarrollo emocional, el bienestar de nuestros hijos. Cuentan con nosotros como departamento de psicología y bueno, ahí estaremos en contacto. Vale, muchas gracias y feliz tarde para todos.